A ver, pensad en esto por un momento. ¿Y si resulta que la mayor obra épica del mundo clásico no es solo literatura, sino, literalmente, una campaña política de relaciones públicas supercalculada y pagada por un emperador? Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este tema. Fijaos, normalmente pensamos en la Eneida de Virgilio como, no sé, un texto antiguo ahí, lleno de polvo, la típica lectura obligatoria del instituto. Pero la realidad es muchísimo más fascinante. Hablamos de un proyecto de propaganda gigantesco patrocinado por el propio Estado. Una obra hecha totalmente a medida para, básicamente, sostener un imperio entero. Para que nos hagamos una idea clara, en este recorrido vamos a desglosar esta inmensa historia en unas cuantas partes. Veremos ese proyecto de propaganda imperial, conoceremos al poeta, que por cierto era bastante tímido, repasaremos sus andanzas, las guerras y finalmente descubriremos cómo todo este texto casi acaba literalmente hecho cenizas. Empezamos por ese proyecto de propaganda del emperador y esa necesidad casi desesperada que tenía Roma de crearse un mito nacional. Claro. Hay que entender el contexto, porque la cosa estaba que ardía. Virgilio nace en el año 70 a.C. y se cría en medio de un caos tremendo. Pensemos en el asesinato de Julio César en el 44 y en ese bucle infinito de guerras civiles que estaban destrozando la República. Así que, cuando el nuevo líder, Octaviano, el que pronto conoceremos como el famosísimo emperador Augusto, por fin cierra las puertas de la guerra en el 29 a.C., se encuentra con un panorama desolador, un pueblo traumatizado tras casi 200 años de conflictos. Augusto necesitaba legitimar su nuevo poder absoluto, sí o sí. Necesitaba una narrativa que garantizara la paz. En resumen, necesitaba inventarse un mito fundacional desde cero. Y esto ilustra de maravilla cómo lo consiguieron. Fijaos en la genialidad. El poema coge toda esa tensión política y la neutraliza de un plumazo. ¿Cómo? Pues trazando una línea súper directa entre el mítico héroe troyano, Eneas, y el propio emperador Augusto. Básicamente nos están diciendo que son dos ramas del mismo árbol genealógico. Al contar la historia de esta manera, el texto nos viene a decir que el poder de Augusto no es para nada un golpe de estado hostil, sino el cumplimiento del destino que los mismísimos dioses habían escrito. Ojo, aquí no estamos juzgando si estas tácticas imperiales estaban bien o mal, simplemente estamos viendo de forma neutral cómo diseñaron magistralmente este texto para influir en la gente de la época. Pasamos a la obra maestra del poeta tímido, o lo que es lo mismo, el héroe más improbable para liderar una campaña como esta. Porque vamos a ver, para un encargo tan bestial, el ministro de Cultura de Augusto, el famoso Mecenas, no eligió a un general curtido en 1000 batallas, que va, eligió a Publio Virgilio Marón, y Virgilio era literalmente lo opuesto a la despiadada máquina de guerra romana. Las fuentes dicen que era alto, moreno, con pinta de campesino y súper retraído, tanto que le pusieron el apodo de Partenias, que viene a ser la doncella o el tímido. El hombre huía de la vida pública como de la peste y prefería 1000 veces estar tranquilo en su retiro del campo en Campania que meterse en el caos y el bullicio de Roma. Pero cuidado, que era un genio de la reflexión. Imaginaros, se pasó nada menos que 7 añazos escribiendo su obra anterior, Las Geórgicas, que es un poema larguísimo sobre agricultura. Se tomaba su arte tan en serio que, al principio, la idea de escribir una epopeya solo para hacerle la pelota a Augusto le superaba por completo. Así que hizo algo brillante. Con una intuición poética tremenda, cambió el enfoque. En lugar de hacer pura adulación directa al líder, decidió ensalzar el esfuerzo colectivo, el sufrimiento y el destino de absolutamente todo el pueblo romano. Lo que nos lleva directamente a las andanzas odiseicas, libros del 1 al 6, perdidos en el mar. El truco para entender este texto gigantesco es súper sencillo. Está partido en dos mitades literarias totalmente distintas. El punto clave aquí es que Virgilio no se inventó la rueda, calcó su historia romana sobre las plantillas griegas que ya había dejado a Homero. Es como si hubiera hecho un montaje del director muy sofisticado. Los primeros 6 libros son puros viajes, pérdidas y dramas en el mar, o sea, clarísimamente influenciados por la Odisea. Y luego, ¡pum!, los libros del 7 al 12 pegan un volantazo y se meten de lleno en la sangre y la guerra, al más puro estilo de la Ilíada. En esta primera mitad acompañamos a Eneas en un viaje que es una auténtica locura. Sale huyendo de una Troya en llamas. Vive un romance súper intenso y trágico en Cartago con la reina Dido, que, spoiler, acaba en maldición. Organiza unos juegos fúnebres en Sicilia por su padre y luego hace algo espectacular. Baja al inframundo. Y es ahí abajo, rodeado de sombras, donde el fantasma de su padre le hace el gran spoiler de la futura grandeza de Roma. Eso es lo que le da la fuerza para seguir adelante. Y claro, todo este pedazo de viaje arranca con una de las frases más míticas de la historia. Canto las armas y a ese hombre que de las costas de Troya llegó el primero a Italia. Arrancar con estas líneas es inyectarle pura adrenalina a la literatura. Estaba claramente diseñado para enganchar al lector romano desde el segundo uno.
Una genialidad. Y así llegamos a la segunda parte, las guerras ilíacas. Libros del 7 al 12, donde toca derramar sangre en suelo italiano. Para pillar bien la brutalidad de lo que viene ahora, tenemos que hacer un pequeño flashback al libro 2. Virgilio nos cuenta con todo lujo de detalles la extrema violencia de la que Eneas viene huyendo. Nos describe el famoso y cruel truco del caballo de Troya, las mentiras descaradas de Sinón, y esa escena que pone los pelos de punta donde el sacerdote Laoconte, que fue el único que se olió la tostada, muere aplastado por unas serpientes marinas gigantes junto a sus hijos. A partir de ahí empieza una carnicería total a medianoche. Pues bien, de ese mismísimo infierno viene Eneas, y adivinad qué, es exactamente la misma brutalidad que se va a encontrar en Italia. Vamos a ver cómo explota todo esto. Eneas llega al río Tíber y consigue aliarse con el rey latino. Todo parece ir bien, pero entra en escena la diosa Juno, que odia a los troyanos a muerte, y manda la furia a Alecto para comerles la cabeza a todos y desatar la guerra. El resultado es una serie de batallas salvajes en Italia que terminan en un duelo a muerte súper épico contra Turno. Y es precisamente con esta sangre derramada con lo que se van a cimentar literalmente los muros de la futura Roma. Y en medio de todas estas tortas, Virgilio cuela un detalle espectacular que nos devuelve de golpe a esa idea de la propaganda del principio. La diosa Venus baja para darle a Eneas un escudo alucinante, forjado por el propio Vulcano. Pero ojo, que no es un trozo de metal cualquiera. En el escudo están grabados todos los triunfos futuros del Imperio Romano. Es decir, mientras Eneas reparte espadazos, lleva cargando literalmente en su brazo el futuro victorioso de Roma y, sorpresa, del emperador Augusto. Pasamos a la última parte, Salvada de las llamas, o el dramático giro de postproducción. Porque aquí la historia da un giro loquísimo. Dejamos la mitología y pasamos a la vida real del poeta. Hacia el año 19 a.C., Virgilio ya tenía un borrador provisional de los 12 libros, pero como era un perfeccionista obsesivo, pensaba pasarse otros 3 años de viaje por Grecia y Asia puliendo cada coma del poema. Solo que el destino es caprichoso. Ese mismo verano se encuentra con Augusto en Atenas y, con el calorazo tremendo que hacía en Grecia, cae enfermo de gravedad. Sale corriendo de vuelta a Italia, pero no llega. Fallece en Brindisi un 20 de septiembre. Y aquí viene lo que os comentaba antes, que es flipante. Estando en su lecho de muerte, este hombre tan tímido y reservado que estaba súper insatisfecho porque creía que su obra maestra no estaba perfecta, dio una orden a sus mejores amigos, Vario Rufo y Plocio Tuca. Les pidió que cogieran el manuscrito y lo tiraran a la hoguera. Así tal cual. Quería quemar la Eneida entera. Pero entonces Augusto dijo, ni de broma. El emperador intervino, se saltó la última voluntad de un hombre moribundo y prohibió a los amigos quemarla. Ordenó que se publicara exactamente como estaba, con versos a medias y algunas contradicciones. Gracias a esa decisión de un solo hombre, la mayor epopeya romana se libró de desaparecer para siempre. Y esto nos deja una pregunta bastante inquietante para terminar. Sabiendo lo frágiles que son la historia y la cultura, ¿cuántas otras maravillas absolutas del pensamiento humano se habrán perdido para siempre, simplemente porque no hubo nadie ahí en el último segundo para sacarlas del fuego? Ahí lo dejo para que lo penséis. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima explicación.